Muy buenas. Ante todo agradeceros la presencia en este nuevo formato de curso que parece ser que ha venido para quedarse. Mi nombre es Luis García Moreno, soy dietista, nutricionista y farmacéutico comunitario en un pequeño pueblo de Albacete, en Munera. Agradecer también a la Fundación Iberoamericana de Nutrición, a FINUT, por la amable invitación que han tenido para este curso, y a Nestlé por confiar en mí para esta presentación. La presentación que voy a realizar es de la nutrición personalizada del niño sano y si es necesario o no suplementar en este tipo de niños sanos, ¿vale? Muchas veces hay controversia y vamos a intentar resolverla. No voy a entrar en lo que es la nutrición del niño sano porque no tendría tiempo en la charla, pero sí que me gustaría hablar de las etapas de crecimiento, que hay tres bien diferenciadas. Una etapa de crecimiento rápido que iría de los 0 a los 2-3 años. Luego pasaríamos a una etapa de crecimiento moderado o crecimiento estable y luego a partir de la edad puberal pues a una etapa de crecimiento acelerado. Si nos centramos en la etapa de crecimiento rápido, vemos que de los 0 a los 2 años ahí casi duplica o triplica el peso el bebé por el gasto energético y metabólico que necesita para su crecimiento. A partir del segundo y tercer año no es tan grande, ya no hay tanto gasto, no hay tanto consumo energético, pero sí que es verdad que puede haber, si no hay una compensación con el ejercicio, un riesgo de obesidad en esta etapa de crecimiento moderado. Voy a dividir la presentación en dos partes nada más, en cuestión de percepciones, que me parece muy importante, la percepción que tenemos, tanto los sanitarios como padres, madres e incluso abuelos, de la nutrición y de la situación de sus hijos o nietos. Hay veces que me vienen a la farmacia y yo tengo la dualidad de que por un lado soy farmacéutico y te piden las recomendaciones, pero también tengo la consulta de nutrición. Entonces vienen muchas veces, no, es que dame algún suplemento, por eso a la hora de hablar de suplementaciones es interesante hablar de percepciones, porque es que mi hijo no come nada y vamos a ver, va a poner todo en situación. Realmente el estómago de un niño o una niña de 1 año es aproximadamente como el tamaño de una manzana y no es mucho más grande, el de 2 o 3 años. Con lo cual, y por mucho que nos empeñemos, no nos cabe un cocido de 3 platos. Entonces yo utilizo mucho las raciones, para explicar las raciones, la regla de la mano. Y es que la ración de carne o de pescado o de fruta que debería de tomar el niño debe caber en la mano del niño, no en la mía. Y pues lo mismo ocurre con la ración de ensalada o de verdura que debe caber en sus 2 manos. Pasa con la ración de queso, de frutos secos, de grasa, en este caso mantequilla, o lo que debe tomar de legumbre en un plato. Cuando tú le explicas esto a los padres, yo soy muy de explicar las cosas, de que lo vean, soy bastante pesado en ese sentido, cuando tú le explicas esto a los padres se dan cuenta que realmente el niño o la niña come, y me lo dicen, es que come más de lo que me estás diciendo, es que es la realidad de lo que debe comer, no debe comer más de lo que nosotros quisiéramos que comiera, ¿no? Yo utilizo mucho el tema o la página de nutriplato.es, porque está avalado por el Hospital Sant Jan de Déu de Barcelona y me parece que trabaja muy bien, aparte de otros temas, pero sobre todo este tema de las raciones las trabaja muy bien y se entiende perfectamente a la hora de explicarla a los padres. Es cierto que a nivel de percepción esto no es una percepción, es una realidad, y es que las raciones a lo largo de los años van evolucionando, es decir, van evolucionando a más, por desgracia, es decir, todo lo que vemos y lo que nos ofrecen, pues cada vez son raciones mucho más grandes. Antes ibas al cine y te tomabas una bolsa o un cucurucho de palomitas, ahora son verdaderos bidones de palomitas que necesitas una película de 4 horas para podértelo acabar. Si os pregunto qué círculo de interior es más grande, me diréis, todos que sois muy listos, que son iguales. Pero es cierto que la percepción es que es más grande el que yo tengo a mi izquierda. Si esto lo trasladamos a un plato, es decir, una ración para un niño, pues visualmente afecta muchísimo las porciones. Es decir, si yo tengo un niño muy glotón, que come por los ojos, que necesita ver el plato siempre lleno, lo que voy a intentar es poner un plato más pequeño, con la cantidad que quiero que se coma, lleno hasta los bordes, y para así, con la ilusión óptica, saciar su alimentación. Realmente está tomando lo que nosotros queremos. En cambio, si hay
bueno, pues un niño o una niña inapetente que tome menos cantidad, ponemos la cantidad que queremos que se coma en un plato mucho más grande, entonces decimos, bueno, pues con la poca cantidad que hay no te lo vas a tomar, si fíjate lo poquito que hay en el plato. Y ayuda muchísimo el tema de percepciones, la ilusión óptica, y aparte hay estudios que avalan esta percepción. Me ha parecido interesante poner esto porque me ha ocurrido estos dos casos en este verano, en la consulta, y es que en el tema de percepciones me traía una madre a su hijo, un niño perfectamente normal, y le preguntaba qué es lo que no, quiere un suplemento porque no come. Ella decía que lo veía delgado al niño y el niño estaba normal, y le he preguntado lo primero que hago siempre, que te ha dicho en este caso la pediatra, no, pues como tú, que está normal, pero yo no lo veo y lo que quiero es que me des un suplemento para ayudarle. Bueno, si es que realmente no es necesario el suplemento, le explico todo cómo tienen que ser las raciones, pero con ella venía la abuela, y es que la abuela la veía famélico, casi se enfadaba conmigo porque no le daba nada, porque decía, es que no lo ves, que el niño está muy delgado y luego, pues al final reconducimos la situación y no hubo que hacer ningún tipo de intervención. Pero otro caso me ocurrió, y es que vino un padre con un niño que estaba, bueno, pues con un percentil muy alto, muy descompensado en relación del peso con la altura que tenía. Yo lo veía pues un niño para hacer una intervención. Él venía realmente porque lo veía un poco rellenito y quería que le diera algunas recomendaciones y que hablara con el niño, pues sobre todo a la hora de las meriendas, a la hora de los alimentos procesados y de todo esto. Y realmente el niño necesitaba una intervención nutricional, no para perder peso, sino bueno, pues para paralizar ese peso y que siguiera creciendo para equilibrar los percentiles. Pero es que también en este caso venía la abuela, por eso lo he puesto, y es que la abuela lo veía normal, veía un niño hermoso, con lustre, como dicen ahí en Munera, y no veía que hubiera que hacer ningún tipo de intervención. Con lo cual la percepción que tenemos tanto desde el ámbito sanitario a lo que tienen o tenemos los padres y los abuelos puede ser muy distinta y nos puede dar equívoco a la hora de hacer una suplementación. Esta imagen la extraje de internet y es de dos piernas de dos, no son niños o niñas, son perfectamente sanos, tienen la misma edad y ninguno de los dos necesita ningún tipo de intervención. Es decir, llevarán su crecimiento, cada uno lleva su percentil y su tipo de crecimiento, y por mucho que veamos la diferencia, no hay ningún problema en ninguno de ellos. Ahora vamos a pasar a ver un poco las situaciones de suplementación que puede haber en la situación de suplementación en el niño sano. A ver, realmente con una alimentación perfecta, equilibrada y saludable no sería necesaria una suplementación. Yo no soy partidario de hacer ningún tipo de suplementación, pero es cierto que estamos en el mundo real y en un mundo ideal pues es cierto que una alimentación equilibrada, saludable, pues ya os digo que no sería necesario, pero en el mundo real pues curra el genio, curra el Aladín y curra la princesa, curramos todos, eh, dejamos los niños con los abuelos, dejamos los niños al comedor. Hablo por experiencia propia, cuando llega por la noche, pues bueno, al final te relajas un poco con la alimentación porque no quieres entrar en conflictos en tomar, y muchas veces dices, mira, por no escuchar al final y por no discutir, prefieres un poco relajarte, y soy consciente que lo hacemos. Y es cierto que en el mundo real muchas veces es necesario este tipo de suplementación. Poniendo un símil cinematográfico, yo que estoy en un pueblecito he visto este verano dejar a los niños con las abuelas, tipo niño como R2D2, y devolverlos al cabo del verano tal que así, con lo cual, bueno, pues la realidad es que yo soy de la opinión que prefiero tener el suplemento para poderlo tener, aunque no sea partidario muchas veces de la suplementación. La suplementación que puede haber en el estreñimiento, bueno, la causa del estreñimiento es una causa de consulta entre el 3 y el 5% de la pediatría general y hasta el 25% en gastroenterología pediátrica. 1 de cada 4 niños en gastroenterología pediátrica es por un tema de estreñimiento. Y el 16% de los padres consideran que sus hijos sufren estreñimiento. Volvemos a la percepción del estreñimiento. ¿Realmente qué es el estreñimiento? Es decir, ¿cómo catalogamos el estreñimiento? Pues bueno, según los criterios Roma 4, el estreñimiento es aquel que hay una frecuencia semanal inferior a de 4, tiene que ser de 24 a 21 deposiciones, es decir, una deposiciones inferior a 4 a la semana. ¿Quiere esto decir que hay veces que viene, no, es que mi hijo lleva 2 días y bueno, muchas veces no tiene por qué ser patológico, habría que vigilarlo, pero no tiene por qué ser patológico, la media es 1,4 veces al día. Como os digo, yo soy muy pesado y les explico y les enseño mucho, y me gusta utilizar la escala de Bristol para que vean, sé que es muy escatológico y no es agradable ahora,
pero para que vean un poco cómo debe ser la forma de las heces para ver si realmente hay una patología de estreñimiento o no. En caso de que la haya, lo primero que hay que hacer, y lo vengo repitiendo toda la charla, es información. ¿Vale? Información para explicar bien la patología y ver cómo se va a trabajar. Luego, producir una desimpactación en una fase aguda, es decir, debemos desimpactar en la fase aguda con una dieta pobre en fibra, aumento de la ingesta de líquidos y luego, bueno, pues hidratar el contenido colónico con polietilenglicol, por ejemplo. Me voy a centrar más en la fase de mantenimiento porque es verdad la que más vamos a actuar, es decir, porque debemos modificar la dieta, equilibrar el contenido en fibra e incorporar frutas y verduras y cereales integrales, algo que les encanta a los niños, nótese la ironía. ¿Vale? Pero es cierto que equilibrar y hacer una dieta con un aporte exacto de fibra es muy complicado, realmente es complicado. A ver, la Asociación Española de Pediatría recomienda 19 gramos al día para la edad de 1 a 3 años. Y para conseguir, por ejemplo, 3 gramos de fibra con fruta, habría que tomar lo que veis en el plato, perdón, o para conseguirlo con pan, la cantidad de 3 gramos nada más de fibra al día, habría que tomar esto de pan, o esta cantidad de hidratos que veis, de hidratos de carbono complejos, o esta cantidad de verdura para conseguir 3 gramos de fibra, con lo cual hace una alimentación equilibrada, consiguiendo las recomendaciones de fibra diaria, resulta complicado, es decir, no es sencillo y nos tenemos que poner en ello. Ante una diarrea asociada a antibióticos, que puede ser un caso de suplementación en un niño sano, porque bueno, ha tenido una patología aguda y se le pauta un antibiótico, saber que el 62% de los niños tratados con antibióticos van a desarrollar una diarrea como resultado de una disbiosis, es decir, de una alteración de su flora, porque realmente no utilizamos antibióticos de amplio espectro que no entienden entre bacterias positivas o beneficiosas y bacterias negativas, y al final hay un menor porcentaje de especies beneficiosas, de bacterias beneficiosas, con lo cual esta disbiosis provoca lo que es la diarrea. ¿Hay que utilizar siempre en un antibiótico un suplemento con probióticos? No, pero podemos tener un poco de aprender de la experiencia previa, es decir, hay niños que ya han tomado ciertos antibióticos que les sientan mal, o si ocurre la diarrea, pues entonces tenemos que recurrir a la utilización de suplementos. Estos suplementos serían los probióticos. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la ESGAN, recomienda el Lactobacillus rhamnosus o el Saccharomyces boulardii, que son los dos cepas de probióticos más utilizados para la prevención de este tipo de diarreas asociadas a antibióticos, que coinciden también con lo que dice la Sociedad Española de Prebióticos y Probióticos y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Estos probióticos lo que hacen es acortar la duración del episodio y disminuir el número de deposiciones, ¿vale? Con lo cual mejoramos mucho y lo podemos tener como alternativa en la diarrea asociada a antibióticos. Otra suplementación o complemento que se puede utilizar y que a mí me gusta bastante son los oligosacáridos de leche humana, que se encuentran en la leche materna, es decir, son azúcares que se encuentran en la leche materna y son sustancias bioactivas o compuestos bioactivos que actúan de forma muy curiosa, es decir, actúan educando el sistema inmune y reforzándolo. Y luego, si estamos hablando que lo que estábamos haciendo no es una proliferación de bacterias patógenas y un decrecimiento de las bacterias beneficiosas, pues esto lo que hace es reducir esas bacterias patógenas y promover el crecimiento de bacterias beneficiosas. Estos oligosacáridos de leche humana, como os digo, cada vez se incorporan más a las leches de fórmula, que para mí es un carácter diferenciador a la hora de recomendarlas el que los lleven. Si continuamos con la suplementación en una diarrea, pues evidentemente hay que rehidratar, hay que realizar una rehidratación del niño con sueros orales. ¿Por qué es importantísimo hacerlo en el niño? Pues porque hay un mayor porcentaje de agua corporal por kilo de peso. Hay un mayor recambio diario de agua y de electrolitos, con mayor posibilidad de desequilibrio hidrosalino. Y por supuesto, al tener hay una inmadurez renal para eliminar las orinas concentradas. ¿Vale? Entonces, ante una situación de diarrea, en que veamos que hay una situación, habría que aportar una rehidratación con un suero oral. ¿Pero qué suero oral vamos a utilizar? Pues bueno, alguno que recomienden organismos internacionales con una fórmula adecuada, ¿vale? Porque muchas veces lo que hacemos es coger una botella de agua, exprimimos un poquito de limón, 2 cucharaditas de azúcar, el bicarbonato y un poquito de sal, sin controlar muy bien las cantidades, y aparte no está indicado tampoco el recomendar refrescos o bebidas isotónicas por la cantidad
de potasio suele ser baja y además la cantidad de azúcar suele ser alta y como hablamos de diarreas osmóticas están contraindicados. Lo que recomiendan, la fórmula de las directrices de la EFSGAM es bueno, pues unas directrices con una cantidad adecuada de glucosa, de sodio, de potasio y de cloruro. Otra suplementación que puede crear controversia es el tema de la vitamina D. La vitamina D, como sabéis, está recomendada, aquí abajo están las recomendaciones, está recomendada hasta el año de edad. Pero ¿qué ocurre a partir del año y un día? ¿Suplementamos con vitamina D? ¿No suplementamos? Pues bueno, vamos a ver un poco de dónde adquirimos esa vitamina D o de dónde la captamos. En un 10% la vamos a adquirir de la dieta, es decir, las fuentes mayoritarias de vitamina D, pues el aceite de hígado de bacalao, el huevo, el salmón, el atún, caviar, sardinas, champiñones y la leche. Si analizamos cuántos de estos alimentos toman los niños de 1 a 3 años, pues evidentemente el aceite de hígado de bacalao no. El atún tampoco lo toman, pues puesto que hay unas recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria por la contaminación en mercurio que no se deben tomar, no se debe tomar atún en niños. El caviar tampoco lo tomaría, nos saldría carísimo el mantenimiento del niño. La sardina no es un pescado que tampoco tomen los niños por la cantidad de raspa que lleva y que nos da mucho más miedo a los padres. Ni el champiñón tampoco se suele utilizar mucho, con lo cual al final la fuente de este 10% de ingesta alimentaria que quedaría reducido al huevo, al salmón y la leche. El 80 o el 90% se capta del sol, con lo cual sería recomendable pues bueno, tomar baños de sol de 10 a 20 minutos en cara, piernas y brazos. Ojo, sin protección solar, que al final la protección es con un SPF, un índice de protección superior a 8 y nivel el 98% de la vitamina D captada. Con lo cual vemos que es probable que nuestros hijos o que los niños no tengan un aporte suficiente de vitamina D. Realizando un poco la presentación me metí a investigar y hubo un artículo que me gustó mucho que hace una revisión en el 2018 que aparte se titula "La vitamina D por encima del año de vida, ¿es necesaria o está de moda?". Porque es cierto que a partir de esa fecha hubo muchísima documentación en páginas web, muchísimas publicaciones en el tema de la suplementación de vitamina D por encima del año de edad. Y es cierto que al final lo que concluyen es que se debería, o que nos debería dar idea de poder recomendar en aquellos grupos de riesgo. ¿Cuáles serían estos grupos de riesgo? Pues aquellos que tienen un déficit por la síntesis, es decir, que en el fenotipo de la piel o que, por ejemplo, en invierno va a haber un déficit a la hora de la síntesis de vitamina D. O por un exceso, por una disminución en la ingesta, como por ejemplo puede ser la lactancia materna exclusiva prolongada sin suplementación. Ahí podemos sospechar que puede haber un déficit de vitamina D por una carencia en la ingesta o por un exceso en la degradación, la utilización de ciertos medicamentos como la rifampicina, anticonvulsivantes o glucocorticoides o antifúngicos. O también puede ser por algún tipo de patologías como las que veis aquí, patología infecciosa repetida, el asma, las enfermedades autoinmunes. Nos puede dar idea de que puede haber un déficit en vitamina D, o la enfermedad cardiovascular o algunas más obvias como puede ser el raquitismo o la obesidad. Es cierto que me presentaron también hace poco que hay ya unos test rápidos de detección por una gota en sangre del 25-hidroxicodecalciferol, es decir, de la vitamina D. Muchas veces yo creo que no es necesario tampoco hacer un cribado para ver si realmente habría que suplementar a todos los niños, pero sí que este tipo de patologías o de riesgos nos podría dar idea de qué situación poder suplementar con vitamina D. Si nos vamos ya al último, a la suplementación con el ácido graso poliinsaturado docosahexaenoico, el DHA, que es un omega 3, pues las recomendaciones de ingestas recomendadas de la EFSA es de 100 miligramos al día. Pues vamos a ver un poco la ingesta. Si nos centramos en las fuentes ricas en omega 3 DHA, vemos que tenemos el atún, las sardinas, salmón, anchoa, caballa y las microalgas marinas. Insisto en fuentes ricas en DHA porque debemos ir a fuentes puras, es decir, si yo digo que es un alimento rico en ácido linoleico, pues bueno, puedo pensar que al final, bueno, pues de alguna manera se transformará en el último eslabón de la cadena, en el de ácido graso docosahexaenoico. Y lo cierto es que nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada o nula de realizar elongaciones y desaturaciones, es decir, añadir carbonos a la cadena o dobles enlaces. Por lo tanto, tenemos que ir a las fuentes puras y si analizamos este consumo en los niños, pues vemos que el atún está desaconsejado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La sardina no es un alimento que se suele dar en los niños de 1 a 3 años, sobre todo por el tema de las raspas.
Y en el anchoa no lo he puesto a la mitad por aposta, porque realmente en la zona de Andalucía sí que se suele tomar el boquerón, y os aseguro que con el tema de las microalgas marinas me he visto a muy poquitos niños tomar algas, con lo cual las fuentes se reducen bastante a la hora de tomarlo y podríamos plantear una suplementación en DHA. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Pues es verdad que hay evidencia en el desarrollo visual y en el desarrollo neurológico y cognitivo. Están en estudio efectos sobre enfermedades crónicas, neurológicas, inflamatorias y metabólicas. El otro día leí una revisión de Cochrane en el cual dice que ya hay pequeñas evidencias, aunque faltan más estudios, en el tema de utilizar de omega 3, ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en el trastorno de déficit atencional y hiperactividad. A nivel de consumo, a nivel mundial, pues nosotros no estamos por debajo de la media, muy lejos de Japón, y por supuesto por debajo de la media estamos un poquito, con lo cual nos invita a suponer que se puede suplementar con DHA porque no haya una buena alimentación o unas buenas fuentes de alimentos ricos en este ácido graso omega 3. Si hemos visto que tenemos evidencia tanto en el desarrollo cerebral y cognitivo como en el desarrollo visual, sabemos que el cerebro y los ojos sufren un desarrollo muy rápido en la edad temprana. Es decir, si nos fijamos a nivel cerebral, el peso al nacer del cerebro es del 25% del cerebro del adulto, y en 2 años sufre una transformación espectacular, pasando al 80% del tamaño total, con lo cual hay un desarrollo cerebral muy grande. Si tenemos evidencia que los DHA mejoran el desarrollo cerebral, sería interesante valorar la suplementación. También ocurre con el tema del desarrollo de la agudeza visual, que se produce en una gran medida en los 2 primeros años de edad.